Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a hacer lectura, amados hermanos, de los versículos 60 en adelante. Juan, capítulo 6, versículos 60 en adelante. Dice la palabra de nuestro bendito y buen Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por esta lectura que acabamos de hacer. Y no es de más, Padre, rogarte que tengas cuidado de nuestro corazón, que tengas cuidado de nuestras mentes, que tengas cuidado de nuestras fuerzas, oh Dios. Queremos hoy adentrarnos, Señor, a esta porción de tu palabra con temor y temblor, porque son palabras sublimes lo que encontramos acá, oh Padre. Y queremos, Señor, más allá de entenderlas, que es necesario, creerlas, oh Dios. Y solamente esto es posible si tú lo concedes, Padre bendito. Porque de ti procede toda buena dádiva, incluyendo la fe para poder creer. Así es que descansamos, Padre, en tu soberanía. Y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este es uno de los textos que a mí me ha cautivado a lo largo de lo que he estudiado la Biblia y de lo que he podido leer. Es un pasaje en donde, si usted lo piensa muy bien, el Señor está pasando una hoz. Sí sabe lo que es una hoz, ¿verdad? Sí. Es ese instrumento utilizado por el agricultor para cortar el trigo. Y eso me recuerda mucho precisamente a esas palabras casi finales de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, diciendo que llegará el día en el cual el Hijo del Hombre mandará a sus siervos a que pasen esa hoz, y que el trigo sea recogido en sus graneros, y que la paja sea atada y arrojada al fuego. Y yo creo que es un preámbulo, amados hermanos, lo que tenemos aquí acerca de ello. Y la manera en que el Señor lo va a presentar es una manera muy particular. Y empiezo diciendo esto. Por ejemplo, para los que hemos pasado por una academia, un colegio, una universidad, qué sé yo, siempre va a llevar al estudiante a que en algún momento los conocimientos que él ha recibido van a ser evaluados, ¿verdad?
Eso sucede. Pero lejos de nosotros de ser una academia o de ser cualquier tipo de institución educativa, aún así la iglesia siempre será evaluada. ¿Lo ha considerado? Yo no sé cuánto tiempo usted nos está acompañando en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y de pronto usted estará pensando, bueno, ¿será que es momento de sacar una hoja? Que el pastor va a dar la instrucción, todos saquen una hoja, que voy a evaluar sus conocimientos. Bueno, creo que eso sería bastante sencillo, eso sería fácil, pues la vida cristiana, hermanos, demanda que seamos probados para saber si verdaderamente somos creyentes o simplemente somos profesantes de una religión muerta. Dentro de esos dos elementos, aunque se parecen, son completamente distintos y opuestos, ¿sí? Y hoy, amados hermanos, hoy vamos a dar por terminada la exposición del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y en lo que hemos acabado de leer, allí nosotros tenemos, sí, una evaluación. Hay una evaluación allí. Y aunque se debe tener en cuenta, obviamente, el conocimiento, hermanos, ese conocimiento puede ser nada, óigame bien, ese conocimiento puede ser nada si no se cree en ello. Y de esto es lo que ha venido hablando el Señor Jesucristo. Ahora, recordemos, el Señor estaba enseñando, ¿en dónde? En una sinagoga, ¿verdad? Estaba en una sinagoga, ¿en qué ciudad? Capernaum, no les dé miedo, Capernaum, allí está, versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y allí en esa sinagoga, pues lo más natural es que había mucha gente, ¿verdad? Habían personas, claro, de Capernaum, pero también habían personas que le acompañaban de otras regiones circundantes que estaban buscando a Jesús. Por eso llegaron a esa sinagoga. Pero previo nosotros ya hemos leído, conforme a este capítulo, que habían personas que estaban buscando a Jesús, aún en esa sinagoga, con un propósito. ¿Cuál? Comida. Querían más comida, ¿verdad? Ahora, pero no solamente estaban estos hombres que buscaban comida. Allí había de todo, miren, habían religiosos, habían pescadores, en sí. Había gente común y corriente en ese lugar. Pero conforme a lo que Jesús ha venido enseñando, ahora lo que hace el Señor es trazar una línea. Eso es lo que hace el Señor. Traza una línea que va a distinguir a los unos de los otros. Lo va a hacer. ¿Y quiénes son esos unos y quiénes son esos otros? Pues sencillamente, hermanos, son los que creen y los que no creen. Muy bien, así es que nosotros podemos decir que allí estaban esos desconsiderados, porque realmente no podemos decir otra cosa de ellos, sino que eran unos desconsiderados que solo querían que Jesús les hiciera otro milagro, que querían que multiplicara más comida, ellos querían llevar provisión para sus casas. Pero hermanos, no podemos pasar por alto que se trataba de una reunión particular, una reunión en una sinagoga, era una reunión religiosa, donde la comunidad judía se exponía a la enseñanza de la Biblia, donde la comunidad judía se reunía para escuchar la enseñanza, escuchar la predicación y para otros asuntos propios de la religión. Y es en ese contexto, hermanos, y es allí, en ese lugar, donde el Señor estuvo enseñando estas verdades tan profundas acerca de la salvación y de la vida eterna. Y como maestro, piense esto, sus enseñanzas tienen una implicación directa en lo que respecta a la relación que hay entre los que están allí sentados y el que está enseñando. Hay una relación. Allí el Señor estaba lanzando o más bien construyendo relaciones. Y es así, amados hermanos, como estos últimos versos del capítulo 6 tienen que ver con aquellos más bien
que han seguido al Señor y lo han considerado su maestro. Estos son los que reciben el nombre de discípulos. Esa es la relación que se desarrolla o que se construye cuando alguien enseña y otro escucha. La relación de discípulos. Mire, para nosotros, amados hermanos, el título de discípulo es bastante relevante y es sumamente importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque un discípulo es ¿qué? Un aprendiz, un estudiante, un alumno, un seguidor. Dentro de todo, que es verdad, lo más atinado es un seguidor. Eso es un discípulo, es aquel que va en pos de su maestro, que sigue a su maestro. ¿Se acuerdan cómo los discípulos de Juan el Bautista le seguían a él? Y que ahora el Bautista manda a 2 de sus discípulos a que sigan a otro, que sigan al Señor Jesucristo, y ahora esos 2 se convirtieron en discípulos de Cristo. Pues eso es un discípulo. Pero lo desconcertante, óigame bien a esto, porque es donde se funda la enseñanza, lo desconcertante de ser un discípulo es que puede ser uno que es falso. ¿Usted lo puede creer? ¿Un discípulo falso? Bueno, piensa en esto. No es de extrañarnos, hermanos, no es de extrañarnos que aún en medio de las iglesias locales nosotros tengamos un escenario similar. Es decir, en una iglesia local nosotros podemos tener una gama de personas que, siendo todos exactamente iguales, es decir, pecadores, porque todos somos pecadores, o alce la mano aquel que no es pecador. Pensé que iba a levantar la mano, ¿no? Bueno, todos somos pecadores, somos exactamente iguales en esta congregación, ¿verdad? Algunos, óigame bien, vendrán buscando una cosa, otros vendrán buscando otra. Y ahí es donde se empiezan a hacer las distinciones. Algunos podrán estar buscando el día de hoy, piense usted, un milagro, ¿sí? Quizás allá en el silencio, en la privacidad de su corazón, usted viene a este lugar para que el Señor le haga un milagro, para que le solucione quizás algún tema de enfermedad, o para que le solucione algún tema económico, de hambre o de escasez. Claro, todas necesidades legítimas seguramente, y puede que esa sea la intención de algunos. Pero también, hermanos, hay quienes se identifican con el cristianismo viniendo a las reuniones de la iglesia, participando de la adoración, participando de las enseñanzas, y así cada quien pudiera decir que es un discípulo. ¿De quién? De Cristo. ¿O no es así? Si yo les pregunto, ¿discípulos de Cristo? Que no lo hagan, pero muy seguramente todos levantarían la mano. Discípulos de Cristo. Pero hermanos, ¿qué hay de cierto en esas palabras? ¿Qué hay de cierto en la convicción que tenemos de decir, soy un discípulo de Cristo? ¿Qué hay de cierto? Bueno, mire usted cómo comienza esta porción de las Escrituras en el versículo 60. El versículo 60 comienza diciendo así: al oírlas, muchos de sus discípulos, mírelo, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, si yo quiero llamar la atención de ustedes es sobre esta distinción que se hace acá en este verso. La distinción que se le hace a estas personas. ¿Cuál es? ¿Se les llama cómo? ¿Se le llama visitante? ¿Se le llama foráneo, extranjero, advenedizo, qué sé yo? Se le llama discípulo, ¿verdad? Eso es relevante aquí en esta porción. Ahora, fíjense aquí que aquí hay un contraste. Hay un contraste. Se le llama discípulo, pero hay un contraste. Mientras que un discípulo es ¿qué? Un seguidor, ¿cierto? ¿Tenemos claro? Discípulo es un seguidor, un aprendiz, esto es, uno que se apega a la enseñanza. Eso es lo que hace un discípulo, ¿verdad? Usted se apega a la enseñanza de su maestro,
Ahora estos discípulos, ¿qué dicen? Esta palabra es dura. Y ahí es donde empezamos a ver un contraste. ¿Qué significa que la enseñanza del Señor Jesucristo fuera dura? Yo pregunto, ¿será posible? ¿Será que era la enseñanza del Señor con dura? Hubiese querido decir aquí estos discípulos que era muy profunda y que no se podía comprender. Puede ser. Algo así dijo el apóstol Pedro acerca de los escritos de Pablo, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Él dijo alguna vez en una de sus cartas, hay algunas cosas que escribió nuestro hermano Pablo que son difíciles de entender. Pero hermanos, entienda esto, es diferente decir que una enseñanza es difícil de entender a que una enseñanza es dura. Es diferente. La palabra dura, escríbalo allí, todos los que toman apuntes, y les insto a los que no lo hacen, tomen apuntes y verán que no les va a coger el sueño, ¿sí? La palabra dura, ¿qué significa? Difícil, exigente, seca, eso es dura. Difícil, exigente o seca. Y ahora viene nuevamente la pregunta, ¿qué pudo ser difícil? ¿Qué pudo ser exigente? ¿Qué pudo ser seco en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso es duro, óigame bien a esto, acaso es duro escuchar que Jesús es el pan de vida? ¿Eso a usted le suena, hermano, le suena seco? Que Jesucristo es el pan de vida, que Él es el que vino del cielo y que Él puede darle la vida eterna a los hombres. ¿Eso le suena duro, le suena exigente, le suena difícil? Hermanos, ¿será posible que para el hombre le resulte áspero que le ofrezcan la salvación para su alma? ¿Cierto que no? Pues cuando menos uno lo piensa desde la lógica, uno dice, no, se trata de un beneficio. ¿Qué duro puede llegar a ser eso? Hermanos, estas preguntas en sí mismas son absurdas, ¿no le parece? Decir que la palabra de Cristo es dura, eso es absurdo. Pues el Señor lo que les ha estado diciendo a toda esta gente es que Él es la provisión para el alma necesitada. Usted necesita, yo le puedo dar. Muy diferente es decir, usted necesita, y como le dijo su vicepresidenta, vaya a ver qué puede hacer, ¿sí? Su problema. Pero el Señor no hizo eso. Ustedes tienen necesidad, yo les puedo suplir esa necesidad. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. En últimas, sus palabras eran sazonadas ¿de qué? De gracia, de misericordia. Esa es la palabra de Dios, cargada de gracia y de misericordia. Ahora, el verso 61 nos deja saber que estos discípulos, entre comillas, verdaderamente estaban molestos con las enseñanzas de Jesús. Mire, no se trataba simplemente de una falta de entendimiento, sino más bien de verdadero rencor con la enseñanza recibida. Léalo usted allí en el verso 65. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Estaban ofendidos, ¿cierto? Estaban ofendidos por lo que estaban recibiendo del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que ahí ese verso 61 nos muestra que Jesucristo en su omnisciencia, es decir, manifestando que Él es Dios, Él supo que estos discípulos estaban, ¿qué? Murmurando. Y se acuerdan, esa palabra ya la tocamos desde el capítulo 6. ¿Se acuerdan qué es eso de murmurar? ¿Qué es murmurar? Murmurar no es hablar pasito. Decirle, ay, mire, al pastor se le aflojó la corbata. Eso no es murmurar, no es hablar pasito. ¿Qué es murmurar? Cavilar. Les voy a ayudar, pero toca estudiar. Es quejarse. Eso es una murmuración. Cuando hay queja, cuando hay crítica. Y yo les digo una palabra en particular que se utiliza también en el griego, que se traduce en otros contextos, es gruñir.
¿sí? Cuando un animal gruñe. Y eso es lo que hace una persona cuando está murmurando. Gruñe, ¿cierto? Critica, se queja. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que Él conoció que estos estaban murmurando. ¿De qué? De su enseñanza. Así es que estas personas, hermanos, aunque se les llama discípulos, con su queja en el corazón, estaban demostrando que sí eran discípulos. Que no lo eran, que no eran discípulos, pues ellos estaban dispuestos, no estaban dispuestos a seguir las enseñanzas del maestro. Más bien, debiéramos llamarles a ellos falsos discípulos. Falsos discípulos. Y estos son los que participan, óigase bien, y lo digo desde el contexto de lo que está pasando. Estos falsos discípulos son los que participan de las reuniones. Estos son los que se sientan entre los demás y cada enseñanza de la palabra de Dios la reciben, pero aún así les produce rabia. ¿No están de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿O está murmurando ya, hermano? Bueno. Hermanos, mire, y por textos anteriores de este mismo capítulo 6, nosotros ya sabemos que la molestia de estos hombres tenía que ver con algo en particular. Si usted ha sido cuidadoso con todas las enseñanzas, usted puede resumir qué era lo que les ofendía a estos hombres. Y prácticamente lo que les ofendía a estos hombres es que Cristo estuviera diciendo que Él es Dios. Esa era la ofensa, que Él dijera que Él viene de lo alto, que su Padre es Dios. Eso era lo que les ofendía. Para ellos era inaceptable que Jesús dijera que venía del cielo, y que su carne y su sangre debía ser consumida por medio de la fe para tener vida eterna. Eso les molestaba. Y para estos discípulos falsos, Jesús más bien era un maestro humano. Era un maestro humano más, era otro rabí. Y les hubiese sido más encantador si les enseñara del Antiguo Testamento. Hubiesen estado contentos quizás con esas enseñanzas. Y claro, hermanos, no podemos decir que el Señor no lo hizo. El Señor enseñó el Antiguo Testamento, pero, y ese es un gran dolor que hasta los días de hoy la gente tropieza. Y es que se enseña, como lo enseñó el Señor Jesucristo, y es que Él enseñó el Antiguo Testamento con un propósito, haciendo un fuerte énfasis que lo que se habló allá, en el Antiguo Testamento, se refería ¿a quién? A Él mismo. A Él mismo. Y ahí fue donde tropezaron estos hombres, estos falsos discípulos. Ellos no toleraron esa enseñanza. Yo pregunto, ¿qué debiera hacer el Señor ante la molestia de estos hombres? Piénselo. Señor, ya les ha enseñado, con gracia, les ha presentado la provisión para la vida eterna. Y estos gruñen, murmuran, se quejan, les es fastidiosa la enseñanza. Piense usted, ¿qué debería hacer el Señor ante la molestia de estos hombres? ¿Apague y vámonos? Bueno, y esta misma pregunta, hermanos, que también está en el corazón de los predicadores en nuestros tiempos, cuando enseñan y esa enseñanza no es recibida. Como predicador yo me pudiera hacer la misma pregunta. ¿Qué debo yo hacer ante la molestia de estos hombres? ¿Qué debiera yo hacer por la murmuración? ¿Qué pudiera yo hacer ante esta situación de ofensa de parte del oyente? Pues bien, debiéramos entonces, piensa en esta posible solución. ¿Debiera yo como predicador cambiar la enseñanza? Pues si el hermano está ofendido, no, pues suavicemos,
¿sí? Si esto estaba rústico, pues pasémosle un poquito de lija y para que no sea tan rústico, tan duro, que lo pueda digerir. ¿Debiéramos cambiar la predicación? Bueno, pues así lo hicieron los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Así lo hicieron. Recuerden ustedes en ese tiempo tan difícil, espero que ya ustedes hayan leído el profeta Jeremías, tiempos muy duros, muy difíciles, ¿sí? En donde el Señor elige a Jeremías para llevar su mensaje de juicio, ¿sí? Porque el pueblo había pecado. Y cuando el juicio de Dios estaba por venir a causa del pecado del pueblo, los falsos profetas se levantaron y le dijeron al pueblo: paz, 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 pueblo, tranquilos, no hay problema, hay paz. Pero el Señor dijo: y dirán estos, paz, paz, cuando no hay paz, sino palabras de juicio. Así es que, hermanos, ¿qué debemos hacer ante la molestia de estos hombres? Pues sigamos el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿en qué os ofende? ¿En qué os ofende? Mire, esa pregunta, ¿en qué os ofende?, la podemos transliterar del griego mismo de esta manera: ¿qué os escandaliza? Porque esa es la palabra griega, escandalizar. ¿Qué es lo que les produce escándalo? Ahora, la palabra escándalo en la Biblia tiene la connotación de hacer tropezar. Eso es escándalo. Quizás nosotros tenemos un pensamiento pues un poquito algo diferente de lo que es un escándalo. Pero escándalo como tal es hacer tropezar. Y efectivamente, hermanos, estos falsos discípulos estaban tropezando. ¿Con qué? Con la palabra, pero estaban tropezando con la piedra de tropiezo, con la piedra de toque, que según la Escritura es ¿quién? Cristo. Cristo. Busquen Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Mírenlo allí. Como está escrito, Romanos 9:33, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y continúa diciéndonos quién es. Y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es la piedra de tropiezo. Es en Cristo donde los hombres se escandalizan. Es en Cristo donde los hombres se ofenden. Hermanos, si Cristo es la piedra de tropiezo para los incrédulos, hermanos, Él jamás rebajaría su enseñanza con el propósito de quedar bien con su audiencia. Él no lo hizo. No lo hizo. Así es que la pregunta: ¿esto os ofende? Hermanos, es un preámbulo para una declaración que será aún más de tropiezo. Y usted lo puede leer allí en el versículo 62. Fue más de tropiezo, más escandalosa estas palabras que las que dijo anteriormente. Verso 62. ¿Qué pues? Si viereis al Hijo del Hombre, y él ya se había identificado como el Hijo del Hombre, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ustedes se escandalizan porque les he dicho que he bajado del cielo. ¿Y ahora qué pensarán cuando vean subir al que venía de arriba? ¿No es más tropiezo? ¿No generaría más escándalo? Hermanos, si estos hombres tropezaron con la declaración de que Jesús venía del cielo, ¿cuánto más les sería de escándalo que este Jesús, a quien veían allí, ¿sí?, un hombre, un ser humano, que eso era lo único que podían percibir ellos, veían a un ser humano más? ¿Cómo sería cuando vieran a ese hombre volver al cielo de donde bajó alguna vez? Escandaloso, muy escandaloso. Prácticamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está saturando la finita mente de estos hombres, la está saturando, y aunque hoy lo ven, en ese momento lo veían como un hombre,
Él siempre ha sido Dios. Y eso es lo que no querían entender. No querían creer que Él siempre ha sido Dios, que su procedencia es celestial y aunque esté en la tierra, volverá a las alturas, desde ese contexto. Y al decir esto, amados hermanos, el Señor se está yendo de frente, se va de frente contra la amañada religión judía, ¿sí? Él no dejó una pregunta nomás allí, sino Él se va contra la amañada religión judía que enseñaba que la justificación es posible de alcanzar por medio ¿de qué? De las obras de la ley. Eso no fue lo que les enseñó Dios. Pero ellos amañaron la religión, queriéndose justificar por las obras de la ley. Y el Señor se va de frente con ello. Versículo 63. Él dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Allí está. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Hermanos, mire, lejos de ablandar las palabras, si es que habían sido catalogadas como duras, lejos de ablandar las palabras, el Señor fue más contundente con sus declaraciones, pues ahora estaba, oígase bien, reconviniendo el pensamiento judío de confiar en sus obras. Les está diciendo, bueno, ya que ustedes dicen que mis palabras son duras, esto sí les va a chocar. Ustedes están en una religión equivocada. Les he mostrado que la salvación es de Dios, viene de Dios. Es un agente espiritual que puede únicamente producir frutos espirituales, mientras que ustedes están enraizados en una manera de pensar netamente terrenal, creyendo que por ustedes mismos se pueden salvar. Recordemos, hermanos, que el Señor pacientemente les enseñó acerca de la soberanía de Dios. ¿Soberanía de Dios en dónde? En la salvación. Les dijo que el Padre es quien elige para salvación y que es el Padre quien llama eficazmente a sus elegidos por la obra de su Santo Espíritu, dándoles ¿qué? Vida. El Padre es lo que lo da y capacitándoles para creer y arrepentirse. Es el Padre quien da esas capacidades. Y ahora, como una nota aclaratoria, el Señor les dice que la salvación es posible por medio de sus palabras. Y con ello está diciendo, nada de sus obras, nada de su obediencia les va a servir. Solamente lo que Dios provee sirve para vida eterna, incluyendo mis palabras, las cuales ustedes están negando, las cuales ustedes están oponiendo, las cuales ustedes están resistiendo. Mis palabras. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Que si Él dijo en sus palabras que su sacrificio produciría vida, si Él lo dijo, entonces ¿qué? ¿Qué pasa? Que eso es verdad y lo único que le queda al hombre es confiar en su dicho y ese dicho resulta en vida eterna. Su palabra es vida, ¿o no es así? Y para confiar, hermanos, ha de hacerse por medios espirituales, no carnales, no terrenales, no por los del cumplimiento de la letra de la ley. Por allí no se alcanza la recepción de la vida eterna. Así es que, hermanos, las palabras de Jesús son verdaderamente espíritu y son verdaderamente vida. Porque no, y óigame bien a esto, porque las palabras de Cristo nos manda es a creer, no a hacer. Allí hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia está en la religión judía y en el cristianismo. Judaísmo, obras. Cristianismo, fe. Y esto, hermanos, si usted lo entiende, es como lo dijo el apóstol Pablo, al que obra, ¿recuerdan ese texto? No se le cuenta el salario como gracia. Eso no es gracia.
¿cierto? Es un pago, sino como deuda, ¿cierto? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras, es por fe. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Haciendo una pequeña reconstrucción, hermanos, del carácter de un falso discípulo, con lo que hemos visto hasta ahorita, desde estos versos, nosotros podemos decir que se trata de personas murmuradoras. Eso es un falso discípulo, una persona murmuradora, que chocarán con la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque su teología, la teología del falso discípulo, solamente es reconciliable con su finito pensamiento humano. Lo que cabe en su lógica, lo que cabe en su entendimiento, eso es donde se funda su teología. Por no decir que su teología es carnal, es humana, no viene de arriba, no está cimentada en la verdad. Pero hay una característica, hermanos, que viene a ser la base de sus inconformidades. ¿Cuál puede ser? ¿Por qué un discípulo falso es inconforme? ¿Por qué? Busquemos la razón, busquemos la raíz. ¿Cuál es la base de la inconformidad de un falso discípulo? ¿Por qué se estrella contra la verdad? El Señor eso se los dijo una y otra vez, por su incredulidad. Ustedes se estrellan contra la verdad porque no creen. Y es así como el Señor lo señala. Fíjense el versículo 64, allí lo tienen, hermanos, allí lo tienen. Pero algunos de vosotros no creen, no creen. ¿Y por qué no creen? Buen punto, ¿no? ¿Por qué no creen? ¿Acaso las palabras del Señor son difíciles de comprender? Sí, mejor dicho, necesitamos a un Lutero, a un Calvino que nos explique todo esto para decir, bueno, ¿y qué quiso decir el Señor? ¿Son difíciles de comprender las palabras del Señor? Hermanos, nosotros ya dijimos que esto no es así. No es así. El Evangelio, porque eso es lo que ha estado haciendo el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. El Evangelio ha sido dado en lenguaje ¿qué? De hombres. ¿O a alguno de ustedes le llegó el Evangelio por lenguaje angelical? Si es que los ángeles hablan algún idioma extraño, ¿les llegó en un texto extraño, qué sé yo? Mire, Dios habló en palabra de hombres y su evangelio es sencillo y fácil de comprender, que hasta un niño lo puede entender. Hermanos, así es que podemos decir que ser incrédulo no significa estar desinformado. Estos eran falsos discípulos. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, pero tenían la información directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos falsos habían recibido la enseñanza de Jesús acerca de la regeneración, porque esa doctrina la enseñó el Señor. Enseñó la doctrina de la gracia irresistible, enseñó la doctrina de la iluminación del Espíritu, y ahora les está enseñando la doctrina de la importancia de la palabra de Dios. Y todo lo recibieron ellos. Y aún así, ¿cuál era su problema? Que no creían. Perdón. Así es que, hermanos, nosotros ya sabemos que para que un hombre pueda creer, es necesario que Dios intervenga poderosamente en la vida de esa persona. No es del hombre, es de Dios. Se trata de un acto soberano de la gracia de Dios, siendo gracia eso, un regalo inmerecido. Es Dios interviniendo en el corazón de un hombre pecador. Por eso el Señor les termina diciendo en el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esto ya lo ha enseñado el Señor, ¿cierto? Y lo toma es como dándole la vuelta a su enseñanza, diciéndole, por eso yo les dije
Yo se los dije, ustedes no pueden creer por sí mismos si es que el Padre no les da las capacidades. Ustedes no pueden creer en mí si el Padre no los trae a mí. Ya se los he dicho. Y hasta nuestros días, amados hermanos, esta declaración resulta un escándalo para algunos. ¿Cómo? ¿El hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo? No lo creo. Ellos no están dispuestos a creer que el hombre por sí mismo no puede venir a Jesús para ser salvo. No lo creen, no les cabe en su cabeza. Y con pies y manos alegan que el hombre sí puede venir a Cristo en cualquier momento, cuando lo decida. No es así. Bueno, y puedo decir que en algo estoy de acuerdo. Puedo decir que en algo estoy de acuerdo, que el hombre puede venir a Cristo cuando él quiera. Pues así lo cita la Escritura. En lo que veíamos en este pasaje del capítulo 6. Mucha gente buscaba a Jesús. ¿Lo podía? Lo podía hacer. Mucha gente buscaba a Jesús, pero lo buscaba era por sus milagros. Lo buscaba por sus milagros. Y también había quienes se sentaban en la sinagoga a escuchar al maestro. Allí los tenemos. Pero rezongando, allí estaban, rezongando por cada una de las enseñanzas del maestro. Así es que de esta manera, amados hermanos, los hombres sí pueden venir por sí mismos a Jesús, pero no para salvación. No para salvación. Pregunto, ¿en qué puede resultar la incredulidad de una persona que dice ser un seguidor de Cristo? Lo repito. ¿En qué puede resultar la incredulidad de una persona que dice ser un discípulo de Cristo? ¿En qué puede resultar eso? ¿Puede tener un buen final? Hermanos, tarde o temprano, esa persona volverá atrás. Volverá atrás. Léalo, verso 66. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que el Señor le soltó toda esta enseñanza. Desde entonces, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, de los que se sentaban a sus pies a escuchar su enseñanza, dice, volvieron atrás y no andaban con él. Hermanos, aquí es muy fácil. No hay que hacerle mucha exégesis al texto. Es fácil definir lo que es volver atrás. Allí en el verso 66, ayúdenme. ¿Qué es volver atrás? Según el verso 66, no sus palabras. No andaban con él. Se volvieron atrás significa no andaban con él. No andaban con él. Esto significa abandonar a Jesús. Volver atrás significa resistirse a seguir los pasos del maestro, seguir escuchando su enseñanza. Y podemos verlo de esta manera, amados hermanos. Si alguna vez una persona quiso identificarse con Jesús y su iglesia, cuando saboreó la palabra de Dios al ser predicada, cuando se reunió con la iglesia a orar y a adorar, e incluso que pudo ser que participó de las ordenanzas, llegó un momento en su vida en donde la verdad superaba sus ambiciones. Llegó un momento en donde la verdad escritural superó su ambicioso corazón, donde las palabras de Cristo chocaron contra lo que había en su corazón. Y es allí donde se dieron la vuelta, es allí donde no resistieron más, fueron derribados por la piedra de toque y se dieron la vuelta para volver ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Al mundo? Volver a su vida rutinaria propia de sus impulsos carnales, de sus concupiscencias. Eso es darle la espalda a Cristo. Ahora, quiero que entienda el contexto de estas palabras de allí del verso 66, que dice que sus discípulos volvieron atrás.
¿sí? El contexto de estas palabras cuando dice para, y esto lo digo para que no caigamos en ese error de llegar a pensar que un verdadero discípulo puede volver atrás. Si usted ha tenido en cuenta el contexto, estos discípulos de los cuales se está hablando son falsos discípulos, y el falso discípulo es un incrédulo, y el incrédulo es el que vuelve atrás, no el verdadero creyente. Téngalo en cuenta. El Señor ha sido claro en calificar a estos discípulos como incrédulos, porque otra cosa es lo que un creyente genuino va a hacer. Distinción, hermanos, distinción. Así es que veamos qué nos dice este texto acerca de los discípulos que son genuinos. Desde el verso 67 al verso 71 nosotros tenemos una descripción de un discípulo verdadero. Y la manera que el Señor va a direccionar este pensamiento no pudo ser la mejor, sino a manera de pregunta. Por eso yo les decía en un principio que vamos a ser evaluados. Y el Señor nos evalúa. Y más aún, con una pregunta que es para cada uno de nosotros. Ya hemos visto qué pasó con los falsos discípulos. Ya hemos visto cómo su incredulidad chocó contra la verdad y volvieron atrás. Pero ahora el Señor hace una pregunta a nuestro corazón. ¿Ustedes también quieren irse? Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Ustedes también quieren irse? Aparentemente, hermanos, terminada la reunión en la sinagoga, es cuando tiene a lugar este cruce de palabras que acabamos de estar tratando y leyendo. Entre los que se dicen ser discípulos del Señor y nuestro Señor Jesucristo. Pero allí en medio estaban un grupo en particular. ¿Quiénes? Bueno, la Escritura dice los 12, ¿sí? Los 12, allí estaban como ensanduchados ahí. Señor hablando, los falsos discípulos acá, murmurando, y allí estaban los otros. Y ¿qué estaría pasando por el corazón de estos hombres, verdad? Con ellos estaban los 12. Y se trata, hermanos, cuando se dice de los 12, se trata de una referencia directa de los 12 hombres escogidos por el Señor para que fueran sus apóstoles. Una cosa es apóstol, otra cosa es discípulo. Los discípulos es un círculo muy amplio, pero de ese círculo amplio el Señor escogió a 12 para ser sus apóstoles. Ahora, cuando muchos de los seguidores de Jesús renunciaron a seguirle, el Señor ahora trata con el corazón de esos 12 hombres. ¿Y cómo lo hace? Cuestionándoles. Les cuestiona, les llama a cuentas y les dice: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué decisión? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser sus decisiones en este momento? ¿Cuál? Y más allá, hermanos, de una respuesta razonada, porque obviamente ellos estaban pensando en todo lo que había sucedido. Ellos pudieron haber unido todas las evidencias que se dieron en ese momento, las señales que hizo el Señor Jesucristo, las declaraciones explosivas. Así es que estos 12 hombres ahora se ven acorralados para sentar su posición, pero desde una perspectiva muy diferente a lo que es netamente intelectual. Por eso es que no se trata de, bueno, ¿qué es justificación? ¿Qué es santificación? Saquen una hoja, ¿cuáles son los oficios de Cristo? No se trata de eso. Aunque todo eso es necesario, la perspectiva con la cual el Señor Jesucristo los estaba acorralando es para que ellos dieran una respuesta en conformidad a la fe. A la fe, hermanos. Es a la fe. La perspectiva es la fe. El Señor no se ha salido de ese lindero.
La pregunta del Señor, más allá de ser una preocupación por quedarse sin discípulos, porque uno lo piensa y, uy, no, estos se fueron a bancas solas. Y bueno, hermano, ¿usted también se va a ir? No, venga, yo le ayudo en alguito, ¿sí? Pero no se vaya. Así ya sola, imagínese. ¿Usted cree que la pregunta del Señor tenía ese sentido de preocuparse por quedarse sin discípulos, sin apóstoles? Ay, hermanos, recuerden que aquel que hizo esa pregunta es Dios en la carne. Es Dios en la carne. Por lo cual Él conoce todas las cosas, incluyendo lo que hay en el corazón de cada hombre. Verso 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Todo lo sabía el Señor. No estaba para nada, estaba preocupado por aquellos que le iban a abandonar. Él ya lo sabía. Solo estaba esperando era el momento. Y se empezaba a dar en ese momento, en esa situación. Así es que más bien, hermanos, debiéramos entender esta cuestión de esta pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. Debiéramos entenderlo como una prueba de la fe. Y de eso la Biblia nos habla en muchas partes, que la fe del cristiano siempre va a ser probada, va a ser pasada por ese crisol al fuego alto, para que todo lo que contamina sea quemado y solamente brille lo que Dios dio, su fe. Es una prueba de fe para estos hombres que fueron testigos de la ofensiva que lanzaron los incrédulos en contra de las declaraciones del Mesías. Así es que esta pregunta tenía que ver con el corazón, hermanos, con el corazón. ¿Dónde está el corazón de estos apóstoles? Una buena pregunta. ¿Dónde está el corazón de la iglesia hoy en día? ¿Dónde? ¿Cavilando? Es decir, uy, pero hoy era fin de semana, había puente. Uy, hoy pude estar paseando. Y puedo. ¿Y quién me dice que no? ¿Dónde estaba el corazón de los apóstoles? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Hermanos, esto es muy distinto a hacer una serie de preguntas de orden teológico que cualquier buen estudiante pudiera contestar aún desde el lado de la incredulidad. Un incrédulo puede saber mucha Biblia. Y se la pongo así de fácil. Un demonio puede llegar a saber más Biblia que lo que sabemos nosotros. Nos dice la Escritura que cuando los demonios veían venir al Hijo de Dios, decían, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Porque tienen su tiempo de tormento, ¿sí? Ellos conocían quién es, ¿sí? Sabían quién es. Y nosotros hay veces, ¿será que esto es de Dios o será que no? Todavía dudamos en ciertas cosas. Así es que el tema es ese, hermanos. El tema es ese. Y es allí donde el Señor nos prueba. Porque como creyentes habrá algunas situaciones, si es que no son muchas, las que nosotros no vamos a entender. Muchas cosas que uno pasa por la Escritura y dice, uy, esto no entiendo. Y no todavía lucho y lidio, y me pasa, y estudio y esto, y todavía tenemos inquietudes. Pero ¿qué, hermanos? Si hemos confiado en Cristo como Salvador, con todas las dudas que pudiéramos tener, estaremos perfectamente confiados que todo lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra es verdad. Eso es propio de un corazón crédulo. Esto es propio de un verdadero discípulo. Que usted entiéndelo o no. Si el Señor le dice, 6 días trabajarás y 1 día para mí. Uy, pero Señor, pero es que yo estaba acostumbrado, pero es que mi mamá, pero es que mi abuelita, pero es que qué sé yo. Pero si usted le cree al Señor, es así, punto. Que no lo entienda, el Señor se lo hará entender en su momento.
como nos lo ha hecho entender a muchos de los que estamos aquí. También, hermanos, podemos decir que se trata de una pregunta en la cual podemos considerar dos cosas, ¿sí? Esta pregunta considera dos cosas. La primera, Jesús no se preocupó por los que le abandonaron. ¿Lo piensa usted? Él no fue detrás de ellos. Venga, pero espere, no, venga. Espere y sacamos un ratico y le explico, etcétera. El Señor no fue detrás de ellos, ¿sí? Lo abandonaron y ellos se fueron. Más bien, el Señor puso su atención donde debe ponerla. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que Él amaba. Entonces, allí es donde está la dedicación, sobre donde hay terreno fértil para cultivar. Es allí donde el esfuerzo se da. Pero sobre tierra seca, donde hay incredulidad, es tiempo para dedicar a lo que sí es. Y en segundo lugar, todos los que allí estaban, o los que había traído el Padre a Cristo, hermanos, todos, tanto los discípulos verdaderos como los discípulos falsos, todos vinieron voluntariamente, vinieron libremente, no estaban en contra de su voluntad, porque aquellos que que se estrellan contra la piedra de choque, llegan a decir, entonces el Señor me tiene que traer arrastrado de los pelos a Cristo. No es así. El Señor ilumina, el Señor capacita, el Señor difumina toda tiniebla para que desde la voluntad del hombre pueda atender a que el llamado del Evangelio no se puede resistir. No se puede resistir. Cuando ya a usted se le quitan las vendas y ve lo que el Evangelio le ofrece, no hay manera de decir, ¿cómo voy a decir no a este ofrecimiento? Antes éramos necios, tercos, torpes, muertos, todo lo que sea, pero voluntariamente se fue al Señor, Así es que no ponga en contraposición la soberanía de Dios con la libertad del hombre, no la ponga. El Señor actúa desde esas dos esferas. Ahora, nosotros pudiéramos esperar, hermanos, la respuesta de cada uno de los 12. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Se piensan ir? Entonces empieza el primero, pero Señor, pero tengo una duda. Y uno esperaría la respuesta de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero como es natural, aquí tenemos un personaje particular, que es el apóstol Pedro. ¿Sí? El apóstol Pedro tiene unas características muy particulares a lo largo de la Biblia. Se trata de un hombre que es impulsivo, se trata de un hombre que es apasionado, se trata de un hombre que actúa sin pensar muchas veces. Nosotros lo vemos en diferentes sucesos de la historia de la Biblia, saliendo al frente sin medir las consecuencias. Mire, aunque se trata del mismo texto, pero Juan no lo menciona, cuando viene la tempestad en el mar de Galilea, los otros pasajes paralelos nos mencionan que Pedro caminó sobre el agua. Hermanos, Pedro fue el único que salió de la barca y le dijo, Señor, si eres tú, hazme ir a ti. ¿Y los otros? ¿Dónde estaba la fe de los otros? Estaban asustados. Pero el impulsivo, el apasionado Pedro, se fue. Dijo, hagámosle, Él es el Señor, ¿sí? Pedro fue aquel que desenfundó la espada, ¿se acuerdan ese tiempo? Desenfundó la espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro, aquí es donde ya se puso pesado, fue aquel que reconvino al Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de reconvenir es, reprendió a Jesús. Cuando el Señor les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que el Hijo del Hombre padezca sufrimiento allí. De ninguna manera, Señor, esto no pasará. Lo reconvino. Él era Pedro. Así es que no es extraño, hermanos, que la respuesta que registran las Escrituras a la pregunta es, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir también? No es extraño que haya sido del apóstol Pedro.
¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Versos 68 y 69. Señor, mire, aquí es donde ya empezamos a ver un cambio en el lenguaje de sus discípulos. Antes lo llamaban rabí y ya ahora le empiezan a llamar Señor. Ya no es un maestro, bueno, un maestro más, sino ahora es Señor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, como les digo, esta no es la respuesta de un estudiante de seminario. Más bien se trata de una, oígase bien a esto, una confesión de fe. Confesión de fe. Todo discípulo del Señor debe tener una confesión de fe que le defina, que le guarde, que sea su escudo, que cuando alguien le demande alguna razón de su fe, usted pueda confesar fe en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos acá, que a diferencia de aquellos que abandonaron al Señor, Pedro estaba convencido que cada una de las enseñanzas de Jesús eran verdad. En cada uno de estos textos, claro, los versículos 68 y 69 pudiéramos fácilmente tener una predicación, pero el contexto no nos lo da ahorita, pero sí hemos de entender que Pedro estaba convencido que cada una de estas palabras, él pudiera estar diciendo, Señor, tus palabras son verdad. ¿Para qué yo me voy a ir si tus palabras son verdad? Yo estoy convencido que tú eres Dios. Yo estoy convencido que tú has descendido del cielo. Yo estoy convencido que el Padre te ha enviado. Yo estoy convencido que en ti está la vida. ¿Para dónde me voy a ir, Señor? Esto está muy lejos, hermanos, de los intereses egoístas de aquellos que querían buscar al Señor Jesucristo para llenar su estómago de comida. Y pudiéramos decir, hermanos, hasta este punto, prueba superada. ¿Sí? Chulo. Muy bien, Pedro. Siguiente. Pasó el examen. Pudiéramos decir prueba superada. Pudiéramos decir que con una confesión basta. Pero no es así. Una confesión de fe no basta. No basta. Fíjense que entre los 12 había uno, Judas Iscariote, que fácilmente pudo ser uno de los que abandonaron a Jesús en ese preciso momento. Judas se pudo haber ido detrás de los otros que dijeron, no, ¿sabe qué? No perdamos más el tiempo aquí con este rabí. Judas lo pudo haber hecho, pero Judas estaba allí entre los 12, mimetizado, muy bien camuflado, se apegó a la confesión de Pedro. Aquí no vemos a Judas diciendo, oiga Pedro, espere, esas palabras son suyas, a mí no me suba en ese bus, ¿sí? Usted hará su confesión, yo haré la mía. No, el silencio de cada uno de los otros estaba apegándose a que estaban convencidos que ellos se identificaban con las palabras de Pedro. Así es que tenemos aquí a este Judas, ¿cierto? Muy bien camuflado. Se apegó a la confesión de Pedro. Hizo parte de los 12 apóstoles. Muy seguramente Judas hizo milagros, echó espíritus inmundos y participó, oígase bien, Judas participó de la última cena. Es por eso, hermanos, es por eso que después de la confesión de Pedro, el Señor dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Porque esa pregunta pareciera extraña, hermanos. Pareciera extraña. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entienda esto, amado hermano. La elección de la que el Señor está hablando acá es para un oficio. ¿Cuál? El de apostolado, ¿sí? No para salvación. Y es más que evidente. ¿Por qué? Porque las palabras que tenemos aquí van es a un grupo donde está Judas Iscariote.
¿sí? Aquel que es calificado como diablo, aquel que entregó al Señor Jesucristo. Así es que ese, cuando dice el Señor, no os he escogido yo a vosotros los 12, no es para salvación, no es una elección de salvación, sino para oficio. Ahora, así es que estas palabras, hermanos, tienen la intención de, o más bien, tiene ese matiz de una advertencia a esos 12. Les está advirtiendo a los que dicen ser discípulos genuinos, a los que han hecho semejantes declaraciones. Y claro que a nosotros también nos la está haciendo. Y el llamado de atención o de advertencia es a que tengamos cuidado de un posible exceso de confianza. Yo, 20 años en el Evangelio. Yo, bautista reformado. Y mi mamá no me dio un tetero, me puso una Biblia aquí abajo el brazo. Yo conozco al Señor. Yo nací en el seno de una familia cristiana. Cuidado, dice el Señor, con ese exceso de confianza, pretendiendo decir que tienen fe, pero que en algún momento van a apostatar de esa fe. Y Judas es el ejemplo. Claro que el Señor, sí, lo decía por ese hombre, por Judas. Pues él conocía el corazón de todos los hombres, sabiendo que esos otros 11, sabía que ellos habían creído verdaderamente y que la fe que les había sido dada, aunque pudiera debilitarse, porque eso pasa, esa fe no les abandonaría y perseverarían hasta el fin del tiempo. Así es que, amado hermano, hasta aquí el Señor ha sido doctrinalmente amplio y ha enseñado también la perseverancia de los santos. Pero ¿cómo podemos concluir, amados hermanos, con ello? Y podemos decir, henos aquí, esta es nuestra realidad, henos aquí, amados hermanos, amigos, hoy reunidos como iguales, todos pecadores alrededor de un culto de adoración a Dios y un culto a su Cristo. Pero es indudable, hermanos, que lo que hay en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes nos hacen distintos. Nos hace distintos. Cuando el Señor vino por primera vez a este mundo, trajo consigo ¿qué? Un evangelio, pero un evangelio que divide. Un evangelio que divide. El Señor mismo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Es innegable, amados hermanos, que sus palabras son espíritu y son verdad. Es innegable, porque su naturaleza, la naturaleza del mensajero y del mensaje, no es de este mundo, viene del cielo y aún así divide. Hermanos, que Cristo se haya revelado como el preexistente, aquel que viene del Padre y que es uno con el Padre y que ahora, tomando forma humana, no le ha menguado en nada su divinidad, y es ahí donde los hombres tropezaron con esa verdad y tropezarían con cada declaración que él hiciera, y el resultado sería nuevamente división. Alguna vez el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y sigue diciendo, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? División, hermanos, o estamos con Cristo o no estamos con Él. Así es que, aunque seamos iguales, todos descendientes de Adán, todos culpables de pecado, cuando Cristo se hace presente, una gran división ocurre. Pregunta, ¿o somos de Cristo o estamos contra Él? No hay un término medio. Ay, no, yo eso de la religión yo no me meto. Yo no quiero tener problemas con nadie. Yo estoy bien con estos, yo estoy bien con estos, no hay problema. No hay término medio, hermano. No lo hay. O usted es o usted no es. Así de simple. Esta distinción no es tan evidente para nosotros. Para el Señor sí.
Conoce los corazones de todos los hombres, pero para nosotros no es tan evidente. Algunas veces nosotros podemos ver cómo las personas se resisten abiertamente al Evangelio. Bueno, ahí sí uno dice se resistió, sencillamente rechazó el Evangelio y no quieren que les hablen de Jesús. Pero en otras oportunidades habrá quienes se acercan, parecieran que algo les llamó la atención, se reúnen en iglesias, participan de las enseñanzas e incluso llegan a decir que creen. Y como vemos en el caso de Judas, hay quienes llegan a esos círculos más íntimos del pueblo de Dios, donde se involucran en el servicio, donde son bautizados, donde se hacen parte de una membresía, donde celebran aún, participan de la celebración de la Cena del Señor. Y algunos llegan a ser oficiales de la iglesia, ya sean diáconos o pastores. Pero en ese trasegar siempre algo hará la división, algo les incomodará de la verdad. ¿Y qué pasará? Caerán en apostasía. Y hay de aquellos que están en liderazgo y son apóstatas, harán apostatar a todos los que están allí sentados. Eso lo hará. No piense en esa palabra de apostasía como algo, eso es para el final de los tiempos. ¿Sí? Eso todavía no. Está cerca, pero todavía no. No piense eso, hermano. No piense en un asunto que está lejos de cada uno de nosotros, pues su significado básico ya nos lo ha enseñado el Señor en esta porción. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Volverse atrás. ¿Qué hicieron los falsos discípulos después de escuchar al Señor? Se volvieron atrás y abandonaron al Señor. Eso es apostasía, amados hermanos. Así es que la apostasía no está lejos de nosotros. Y el que apostata es aquel que ha caminado con Cristo, que tuvieron una confesión de fe, que decían creer en Él, pero lo abandonaron y volvieron a los asuntos de la carne, es decir, volvieron al pecado. No significa, hermanos, que alguna vez fueron salvos y que perdieron la salvación. Eso no lo enseña la Biblia. La explicación más lógica, si pudiéramos usarla acá, es que nunca fueron salvos. ¿Cierto? Nunca fueron salvos. Y como cualquier judío sujeto al régimen de la letra de la ley, querrán ser justificados por las buenas obras. Por eso es que tienen prácticas ortodoxas de una religión o quieren exhibir una buena moral, pero aún así, todo lo que se construye desde el esfuerzo del hombre, todo lo que usted quiera construir con sus fuerzas, ay, es que yo quiero ser obediente, ay, es que yo quiero ser buen esposo, buen marido, quiero ser buen hijo, qué sé yo, todo eso, todo lo que se funda en mi esfuerzo, en la psicología, por muy bien estructurado que sea su religión, caerá a tierra, porque el cimiento es tan frágil, y para nada confiable, porque está soportado en los hombros del hombre, que somos frágiles. Es el incrédulo, hermanos, quien se apartará. El incrédulo es el que se apartará. Es quien no tiene el don de la fe, que se alejará de Dios. Es como lo dice la carta a los Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, y esto ocurre donde la Biblia es predicada fielmente. ¿Uno qué puede esperar de aquellas congregaciones donde sus líderes son falsos discípulos? ¿Qué puede uno esperar de allá? Hermanos, la iglesia bíblica no rebajará la verdad para no incomodar a los que dicen ser discípulos. Como iglesia, nosotros estamos determinados a hacer de nuestro cristianismo un asunto que se apega a las enseñanzas de Jesucristo. Y si en algún asunto hemos de pecar, caemos en pecado, hermanos, el Espíritu de Dios nos guiará con la Biblia, a enderezar nuestros pasos.
Y lo haremos porque confiamos que se trata de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Mm? Y termino con esto, hermanos. Los que tropiezan, los que echan para atrás, es porque no creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como yo, ¿para qué voy? Como yo, ¿para qué me expongo? Como yo, ¿para qué Biblia? Como ¿para qué oración? Como ¿para qué? No creen. Sencillamente no creen. Y tendrán su propio estándar con el cual medirán su religión. No, hasta que yo no corrija esto, hasta que yo no corrija lo aquello, no podré ir a la iglesia. Cogió el bus para el lado que no era. Todos estamos en necesidad y la necesidad se sirve, se solventa, se desvanece con las palabras de vida eterna. Pero el estándar de Dios es uno. El estándar de Dios es inviolable. El Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Y aunque en esta vida, hermanos, no alcancemos la perfección de la santidad, es nuestro deber seguir las enseñanzas del Maestro para continuar creciendo en santidad. Y es igualmente verdad, hermanos, que nadie que se diga un discípulo de Cristo pueda estar en contra de su voluntad, que teniendo una confesión de fe como la de Pedro, viva en sus delitos y pecados. Es inconsistente, completamente inconsistente. Así es que, hermanos, amigos, les ruego que busquemos al Señor. Ruéguele que le dé la capacidad de creer. Porque en ese vaivén usted está manifestando que no cree y apostata de la fe. Las cosas de Dios son inútiles, siempre van a ser inútiles para un incrédulo, siempre, no le van a servir para nada. No le va a servir iglesia, no le va a servir predicación, no le va a servir enseñanza, no le va a servir los hermanos, no le va a servir el pastor, nada le va a servir. Solamente le va a servir es, ¿y ahora yo qué hago? ¿Dónde encuentro solución para mi vida? Y allí vaga su vida, dando topes y topes y topes de aquí para allá. Así es que el Señor nos ayude, amados hermanos, a hacer de esta enseñanza que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. No hay otra manera. No la hay. Vamos a orar.